Los videojuegos. Desde su invento en un lejano 18 de octubre de 1958, la empresa de los videojuegos ha sido una de las más rentables económicamente hablando y también se ha convertido en un estilo de vida para muchas personas alrededor del mundo. En este documental nos enfocaremos principalmente en la evolución que ha tenido los videojuegos a lo largo de los años. A lo largo de la historia ha habido muchos juegos memorables como Mario, Space Invaders, Metal Slug, Contra, ya más recientemente Crash Bandicoot, sagas como Halo, Call of Duty, God of War, Grand Theft Auto. En lo personal para mí los videojuegos significan mucho, son una parte indispensable de mi vida y ahora con la cuarentena he retomado mi lado gamer. Llegaron los 80, la época de las arcades y las primeras consolas. Uno de los juegos que más marcó a esta generación fue Space Invaders, un juego de estrategia que consistía en destruir naves y que las naves no te destruyeran. El gran objetivo era alcanzar la máxima puntuación. Decidimos entrevistar a la campeona de Space Invaders, Rebecca Heinemann, para que nos contara un poco más acerca de su vida y de su vínculo con los videojuegos. Estas fueron algunas de sus respuestas. ¿Qué es lo que más te gustaba de los videojuegos en aquel entonces? Lo que más me gusta, porque me siguen gustando los videojuegos, es la estrategia para pasar cada nivel que tiene el juego. ¿Cómo nació tu gusto por los videojuegos? A través de las arcades. Recuerdo ir con mis amigos todos los viernes a jugar a las arcades, comíamos algo y había muchas risas. ¿Qué te ha parecido la evolución que han tenido los videojuegos en los últimos años? En cuanto a gráficos y jugabilidad, excelente, pero ya no es igual de divertido como antes que podías salir con tus amigos a jugar. Eso con los años se ha ido perdiendo. ¿Qué es lo que más extraña de los videojuegos antiguos? La convivencia, sin duda alguna. ¿Prefieres los videojuegos actuales o antiguos? Los antiguos, eran más divertidos. ¿Cuál es tu videojuego y consola favorita? Mi videojuego Space Invaders y mi consola Atari. ¿Por qué? Porque me pasaba horas jugando Space Invaders para mejorar mi estrategia y conseguir un mejor puntuaje. ¿Qué tipo de videojuegos te gustan más? Estrategia. ¿En qué aspectos de un videojuego son en los que te fijas más? En la jugabilidad que te ofrece y el objetivo que se tiene que alcanzar. ¿Prefieres consola o arcade? Me gustan mucho las dos, pero le dediqué más tiempo a una consola, la Atari. ¿Cuál fue tu primera consola? Atari, la primera y la mejor. La consola Odyssey, Magnavox Odyssey, salió a la venta en 1972 y tenía grandes expectativas como consola, pero no todo salió como esperaba. La consola se vendía por $99, un precio poco accesible, ya que habían planeado venderla en $20. En esos tiempos, $99 equivalen ahora aproximadamente a $587 actualmente. Eso es un precio mucho más elevado que de lo que cuesta cualquier consola en estos tiempos. La consola Odyssey llegó tan solo a 12 países a la venta, así que podríamos decir que no tuvo un éxito tan próspero. Ahora hablaremos de la famosa Atari. Su fundador, llamado Nolan Bushnell, llegó inicialmente al mundo de los videojuegos con el juego Pong. Tuvo una popularidad muy grande, pero el creador de Table Tennis violaron sus derechos de autor y todo eso hizo que llevaran a los tribunales. Se puso mucho dinero en juego, quitando a los de Atari una gran cantidad de dinero de sus ventas. Gracias al desarrollo de Atari, hoy en día hay un crecimiento e innovación en el mundo de los videojuegos muy grande. Y por último, Ralph H. Baker es considerado como el padre de los videojuegos.
En esos tiempos, las máquinas arcades, ubicadas fuera de casa e incluso en consolas. Tanta la modificación de hace 40 años, las videoconsolas fueron entretenimiento para los niños y jóvenes de esas épocas. En esta parte del documental retrocederemos en el pasado, así que acompáñenme. Cabe recalcar que en estos tiempos todos pensamos que una consola sería el PlayStation 4, el Wii U o el Xbox One. Pero, ¿no te gustaría conocer acerca de el pasado de las consolas? Retrocedamos un poco y comenzamos desde los inicios. Empezamos con la primera consola del mundo. Era 1951, terminando la Segunda Guerra Mundial. Los avances tecnológicos avanzaban con una gran rapidez y con un progreso abismal. Fue en ese mismo año cuando un ingeniero llamado Ralph H. Baer se le ocurrió que pudiera conectar con el televisor un dispositivo, pero no fue hasta 1966 que el ingeniero se le ocurrió meter juegos en ese dispositivo y presentarlos en el televisor. Para ese entonces, Ralph trabajaba en una división de diseño militar, siendo el jefe de dicha división en Sunderland. Pero su objetivo era llevar un conocimiento hacia los videojuegos. Él se tuvo que arriesgar y comenzar rentando una habitación junto a uno de sus trabajadores. Comenzó este proyecto. Tras muchos intentos y haciendo prototipos de consolas, incluyendo la primera pistola de luz de videojuegos. Ralph se preguntaba, ¿por qué no apoyan el medio del entretenimiento? Y ahí dijo, que no puede vender algo que no está terminado. Pero en ese punto se enriqueció tanto de conocimientos y en su forma de trabajo logró crear un juego de ping pong llamado Table Tennis, apoyándose de todos los conocimientos que ha aprendido. La historia de Nintendo inicia como empresa a finales del siglo XIX y a primera mitad del siglo XX. En 1889, Fusihiro Yamauchi comenzó fabricando los naipes japoneses Hanafuda en Kioto. En 1933 se funda la sociedad Yamauchi Nintendo. En 1950, Hiroshi Yamauchi es nombrado presidente y se hace cargo de la manufacturización de Yamauchi Nintendo. En 1953, Nintendo Playing Card es la primera en tener éxito con la producción masiva de cartas de plástico en Japón. En 1959 la empresa empieza a vender cartas con personajes de Walt Disney impresos. Y en 1973, el sistema de disparo láser desarrollado por la compañía sustituye a los bolos como principal pasatiempo en Japón. Seguido de esto, en 1977, el desarrollo de videojuegos para uso doméstico en cooperación de Mitsubishi Electric se desarrollan las primeras consolas domésticas llamadas TV Game 15 y TV Game 6. En 1979, Minoru Arawaka, yerno del director japonés de Nintendo Hiroshi Yamauchi, inaugura Nintendo of America en la ciudad de Nueva York. Nintendo inicia un departamento de máquinas de juegos operadas con monedas. En 1980, establecen en propiedad absoluta en Nueva York Nintendo of America Inc. En 1981, desarrolló y distribuyó por todo el mundo del videojuego de funcionamiento con la moneda Donkey Kong. En 1986 se lanza en Europa Nintendo Entertainment System. En 1989 se introduce Game Boy en Japón, la primera consola portátil con cartuchos de juego intercambiables. Tetris para Game Boy se publica en todo el mundo. En 1992 Super Nintendo Entertainment System aparece en Europa en junio de 1992.
se venden más de 46 millones de unidades en el mundo, lanzando así Legend of Zelda: A Link to the Past. En 1994 sale al mercado el accesorio Super Game Boy, ampliando así el número de juegos compatibles con Super NES. En 1995, gracias al extraordinario éxito de Donkey Kong Country, se llevan los gráficos ACM a la consola Game Boy con Donkey Kong Land. Gracias a todo el éxito, también se mejora la calidad de los gráficos ACM en inminente lanzamiento de Donkey Kong Country 2. En el 1996, el 23 de junio se lanza en Japón la Nintendo 64. En 1997, en marzo, Nintendo 64 sale al mercado en Europa y se venden 2.3 millones en el primer año. En el 2000, Nintendo Game Boy se convierte en la consola más vendida de todos los tiempos al superar las ventas la marca de 100.000 millones, mientras tanto Pokémon sigue siendo un fenómeno mundial. Llegaron los 2000 y surgió la pregunta: ¿qué harían las principales compañías de videojuegos para innovar y mejorar la experiencia del usuario? Por su parte, Microsoft, empresa nueva en esto de los videojuegos, lanzó una consola llamada Xbox, que generaría grandes ganancias y empezaría una de las rivalidades más épicas entre consolas. El primer Xbox tuvo grandes juegos emblemáticos, como Halo, Halo 2, Fable, Splinter Cell, Ninja Gaiden, entre otros. Para esta época, PlayStation ya había sacado su primera consola y le había ido muy bien. Por estas fechas sacaron el PlayStation 2, que arrasó y fue la consola más vendida de su época y hasta la fecha de todos los tiempos, con juegos como GTA San Andreas, Shadow of the Colossus, God of War, entre otros. Nintendo tenía un enfoque más familiar, sacando el Wii y el Nintendo 10, consolas sin tanto poder pero con un tipo de jugabilidad bastante particular. Juegos como Super Mario, Donkey Kong, Super Smash Bros., Just Dance, entre otros, hicieron famosos a las consolas. Como conclusión, vamos a repasar los videojuegos y consolas más importantes para nosotros. Número 1. Pong. Fue un videojuego de la primera generación de videoconsolas publicado por Atari, creado por Nolan Bushnell y lanzado el 29 de noviembre de 1972. Pong está basado en el deporte de tenis de mesa. Las máquinas arcade eran grandes muebles donde podías jugar algún videojuego popular y pasar un buen rato con amigos. Entraban en centros comerciales, restaurantes, bares o salones recreativos especializados. Space Invaders es uno de los primeros juegos matamarcianos. Es uno de los videojuegos más importantes de la historia, y su objetivo es eliminar oleadas de alienígenas con un cañón láser, y obtener la mayor cantidad de puntos posibles. El videojuego Pac-Man es un círculo amarillo al que le falta un sector, por lo que parece tener boca. Parece el laberinto donde debe comer puntos pequeños llamados Pac-Dots. Desde que Pac-Man fue lanzado el 21 de mayo de 1980, fue un éxito. Se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Llegó a tener el récord Guinness del videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos. Un total de 293.822 máquinas vendidas desde 1981 hasta 1987 y acabó con el dominio de Space Invaders. Super Mario Bros. Fue el juego que popularizó al personaje de Mario, convirtiéndolo en el icono principal de Nintendo y uno de los personajes más reconocidos de los videojuegos, así como su hermano menor, Luigi. Además, presentó por primera vez a la princesa Peach, Toad, Bowser, entre otros personajes. Este juego es considerado el primer videojuego de plataformas de desplazamiento lateral de Nintendo y se ha convertido en un hito debido a la trascendencia de su diseño y papel en la industria de los videojuegos. El Super Nintendo fue la consola de 16 bits más vendida, alcanzando las 49.100.000 de copias vendidas. Su juego más vendido fue Super Mario Bros. Seguido con la consola.
20.610.000 copias vendió. La Xbox 360, conocida también como 360, es la segunda videoconsola de sobremesa producida por Microsoft y fue desarrollada en la colaboración con IBM y ATI. Su servicio Xbox Live permite a los jugadores competir vía online y descargar contenidos como juegos arcade, demos, trailers, programas de televisión y películas. No son gráficos trabajados, al contrario que en la tendencia más habitual de las grandes franquicias del mercado. En Minecraft todo es pixelado, lo cual le apunta a un encanto especial a la vez que permite ejecutarlo sin problema en ordenadores que no sean de última generación. Puede parecer incluso un juego vetusto, quedado por el paso del tiempo. La realidad es que este es su gran encanto. El mundo Minecraft es infinito y se pasa en bloques, la inmensa mayoría de ellos con forma de cubo y de las mismas dimensiones. Y sí, decimos bien, infinito, pues podrías empezar a recorrerlo sin llegar nunca jamás al borde. Antes se agostará el almacenamiento de tu ordenador. Y por último, League of Legends, que consta de 3 modos actuales de juego en ejecución: la grieta del invocador, el abismo de los lamentos y Teamfight Tactics. Los jugadores compiten en partidas que duran entre 15 y 50 minutos en promedio. En octubre de 2012 contaba con 70 millones de jugadores registrados. Para marzo de 2013 se registró 5 millones de jugadores conectados al mismo tiempo en todo el mundo. Es un juego de alta competitividad, siendo uno de los juegos más populares de los deportes electrónicos. Y para concluir este documental, querido compañero Miguel Ángel, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo inició tu gusto por los videojuegos? Buena pregunta. Mi gusto por los videojuegos comenzó con el Need for Speed Most Wanted. Es un juego que trataba de carros. A mí siempre me han gustado los juegos de carros, pero en general el Need for Speed Most Wanted es el que más me gusta. Que fue el primero que lo jugué con mi primo. Después continué con Indiana Jones, que fue mi primer juego en el Xbox 360, una consola que tuve mucho tiempo y es la que más me ha marcado. También en esa consola llegué a jugar Gears of War 2 y Halo Reach, dos shooters completamente diferentes, uno mucho más sangriento que el otro, pero la verdad los dos están muy buenos, se los recomiendo mucho. FIFA es una saga de juegos que he jugado desde siempre, desde toda la vida, con mis primos y con familiares para convivir. Es un gran juego y también para jugar en solitario, para mejorar y ser tu propio equipo. Es un muy buen juego. Actualmente he jugado más juegos tipo Fortnite, Grand Theft Auto 5, Warzone, que se juegan más en el online y tienen mucha versatilidad en este tiempo de cuarentena que no podemos salir con amigos. Buenos juegos para jugar desde casa, online, con tus amigos y poder platicar con ellos. Y a ti, compañero Emilio, ¿cómo empezó tu gusto por los videojuegos? Mira, mi gusto por los videojuegos comenzó con la GameCube. La GameCube fue mi primer consola desde que yo tengo recuerdos. Me acuerdo haber jugado Mario Sunshine, Luigi Mansion y otros juegos como el Need for Speed. Eran juegos que te digo, o sea, bárbaros en calidad y muy buenos para esos tiempos. Después continué con el Nintendo, luego con el PSP y el Wii. En el Wii jugué Super Smash Bros, que es un juegazo también. Me acuerdo que siempre jugaba con mis primos, con mis hermanos y a veces invitaba amigos a jugar. Y era muy satisfactorio jugar ese juego, la verdad lo recuerdo mucho. El FIFA 20, pues me gusta toda la saga desde que empecé a jugar, pero en general toda la saga. Me gusta mucho que sea un deporte adentro de una consola de videojuegos y prácticamente lo sientas muy real. El Fortnite lo comencé a jugar desde que salió y me acuerdo que era uno de los juegos que más le he invertido tiempo
y también bastante dinero en skins. El Grand Theft Auto, pues, ¿qué les puedo decir? Se me hace un juego muy bueno. También le he invertido mucho tiempo, porque un juego que le invierto tiempo es un juego que le invierto felicidad y muchas cosas más. El GoldenEye de 007 lo jugué en el Wii. Me acuerdo que es un juego de shooter y tú podías tener un arma personalizada por cada personaje. Por ejemplo, el personaje principal es James Bond y su sombrero era un cortador, digámoslo así, o un disco, y lo lanzabas y podías cortar lo que sea. Y pues con esto concluimos este documental. Me parece una gran experiencia haberles compartido todo esto. Y pues, ¿algo más que quieres agregar, compañero Miguel? Pues muchas gracias a ti por participar en este gran documental y espero que les haya gustado. Muchas gracias.